testimonio muy lindo que queremos contar. Ángel anda por allí, ¿dónde se metió? Andaba allí. Pasá, o si querés lo cuento yo, si no lo contás vos, como vos quieras. Pasá, pasá. Bueno, he venido a la casa del Señor, como siempre, ¿no? Pero siempre con un corazón agradecido, con un corazón de darle gracias al Señor, porque por un nuevo día, por un nuevo amanecer, le tenemos que dar gracias, porque Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Y yo realmente quisiera hacerle una introducción, pastor. ¿Puedo hacer una introducción? Quisiera decirte que Dios te ama, Dios te quiere, y que si has venido por alguna razón hoy a la iglesia pensando que estás solo, que estás sola, no lo estás, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tiene lo más grande que hay, pero necesitas saber que Dios te trajo hoy con un motivo a tu casa, con un motivo para decirte, te he traído hasta aquí con lazos de amor, porque te quiero, te amo, quiero hablar a tu vida, quiero que te manifiestes. Señor, hablo lo que tú pones en mi corazón, tu palabra. Y con esto que te quiero decir, hermano, que tenemos un Dios grande, un Dios de poder, pero no de palabras, de hechos, porque Dios es un Dios grande, Dios de poder, y en todas las cosas se manifiesta, ¿no? Si hoy tienes algún problema, invítalo a tu casa. Cierra tus puertas y habla con Él, creyendo que Él te va a escuchar y que Él va a contestar tus peticiones. Yo en esta mañana te digo, ¿cómo vino tu tanque? ¿Está lleno tu tanque? No de nafta, de fe. ¿Llenaste el tanque de fe? Porque eso es lo que espera Dios, que llenemos nuestros tanques de fe, porque Él se glorifica. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice que la fe es la convicción de lo que se espera, pero no se ve. Hoy tienes algo que no ves, algo que esperas. Dios lo puede hacer posible. Con esta introducción sobre la fe, te voy a hablar lo que hizo el Señor. El Señor nos reúne acá y nos habla, pero no solo por el pastor, por todos los hermanos o por las cosas que pasan. Y muchas veces aquellos que saben lo que es la fe son aquellos los que viven la diaria, los que dependen de Dios, porque Dios es el que nos sostiene y nos guarda, ¿no? Y Él cuida de nosotros. Pero muchas veces Dios nos tiene que enseñar, ¿no? Y decirte, bueno, te voy a hacer pasar por un lapso en el cual necesites. Ven a mi lado, ven. Porque en los momentos malos, todos corremos a Dios. Pero en los momentos buenos, nos olvidamos de que Dios es aquel que nos ama, que nos quiere. Ayer hablamos sobre el amor. Y realmente Dios tiene un amor para todos nosotros.
Él nos quiere, nos ama. Y como todo, yo trabajo de lo que el Señor me da. El Señor me dio todos los dones. Te entregó los dones. No necesito saber para dónde ir. Simplemente se abren las puertas y Dios me manda para acá, para allá. Son los dones que me entregó. Pero también mis dones yo los entrego a la iglesia. Primeramente para su casa y después para mí. Y estaba en un momento en el cual la crisis, digamos, faltante de dinero, no faltante de comida, no faltante de nada. Dinero, faltaba dinero para ciertas cosas. Y yo digo, ¿y ahora cómo hacemos? Pero yo nunca me preocupo. Siempre creo que Dios es el que sustenta mi vida. Así esté en la peor de las crisis, llegado el momento, Dios cae en el momento justo. Siempre cae en el momento justo. Y me había ido y había estado acá en una reunión y me dan esto. ¿A quién le dieron esto? Dios te dio la palabra. Esta palabra es para vos. Esta es mi palabra. Y esta palabra que dice, pastor, con todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Proverbios capítulo 16, versículo 3. yo recibí esta palabra. Me llaman por teléfono y me dan una obra para desarmar todo un frente y hacerlo nuevo. Y me dije, Señor, no tengo un peso en la tarjeta. ¿Por qué compro los materiales? Y Dios traía a mi mente cuando yo me vine para acá y me decía, ¿tú no te acuerdas cuando estabas enamorado de mí, que hacías locuras? Que agarrabas y te subías al ómnibus y te ibas para el centro con solo la ida y después yo te hacía venir lleno de dinero. Es cierto. Y me fui al centro. Y bueno, fui a la vidrería, pregunté cuánto sale esto, cuánto sale lo otro. Y me decía, sí, mira, pero yo tengo esto, tengo lo otro, ¿no? Pero decime cuánto sale. No, pero fíjate, a ver, y de acá podemos sacar esto, podemos sacar lo otro, para poder hacer el trabajo. Y el trabajo ya estaba aceptado, había que hacerlo. Y yo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para el flete, para todo? Y digo, mira, yo necesito saber cuánto me sale. Tranquilo. Palabras de un inconverso. Tranquilo. Yo te lo llevo, me dijo. Y bueno, llévamelo. Me lo llevó. Inicié el trabajo, ¿no? Y hubieron faltantes de cosas que me faltaban para poder terminar. O sea, la parte ya la tenía. Y digo, Señor, ¿y ahora? Me falta dinero para comprar lo otro. Y yo ya te lo digo. ¿Y qué era lo que me había dado? Lo que tenía en la tarjeta para pagar el alquiler. Fui, lo compré y lo terminé. Entonces, yo te digo, la fe mueve montaña. Cuando uno le decide creer a Dios, aunque la situación sea adversa, porque era adversa, no tenías nada, no tenía dinero, no tenía nada. Inclusive cuando fui le dije, ¿cuánto te debo? Ángel, anda. ¿Quién lo puede hacer? Dios es el que toca los corazones. Dice su palabra que Dios le va a sacar a los inconversos para darle a sus hijos.
la palabra se cumple. Siempre se cumple. Pero necesitamos fe, creerle a Dios. De que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Y en todos los ámbitos. Capaz que estarás enfermo. Y Dios te dice, te estoy dejando pasar por esta. A ver para dónde corre. A ver en quién crees. Dios te levanta. Porque Él tiene el poder. Puede levantar a los muertos, no te va a poder levantar de una enfermedad. ¿Se te fue tu esposa? Dios tiene el poder de tocar los corazones y traerla de nuevo. Así como tocó a ese y le hizo decir, ve, no me debes nada. Increíble. Pero es así. Así es Dios. Y nos enseña por intermedio de todas las situaciones que vivimos. Es solo saber sacar el jugo a esa situación y comprender que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo le doy gracias realmente a Dios porque Dios es todo para mí. Dios es mi vida. Muchas veces me pregunté, Señor, ¿por qué me hace pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que hacer todas estas cosas? Y si yo te daría, vos te irías, me dice. Muchas veces Dios sabe que si te da, vos te vas. Que si Dios te bendice, vos te perdés. Entonces te mantiene ahí. Hasta que vos consideres quién es Dios. Y que Él es fiel. Espera, estás en un lapso de espera, estás en el CTI, Dios te va a sacar. Dios tiene un plan, tiene un propósito con nuestras vidas. Solo necesita un corazón dispuesto, que le crea, que Él lo puede todo. No le quito más tiempo, simplemente recordarle que cada vez que vengo con un corazón agradecido a Dios. ¿Por qué? Porque me pude levantar, porque me pude bañar, porque me pude cepillar, por todo. Porque si una de esas cosas se me sacara, estaría en problema. Si se me sacaran la salud, o si no tuviera que bañarme, o si no tuviera que vestirme, si no tuviera dónde vivir. Y a veces nosotros no consideramos qué tan importante es todo lo que Dios nos da. Nos dio la vida, la casa, los hijos, nos dio todo. Pero muchas veces lo vemos livianamente. Pero es para darle gracias. Gracias a Dios por todas las cosas recibidas. Amén. Gracias, Ángel. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay un testimonio de sanidad también. Hoy no está Elba, que ya lo va a escuchar el domingo que viene. Muy impactante, sanidad de cáncer. Usted ore por los enfermos. No espere que vaya el pastor. Y Ángel no contó que tenía que pagar un montón de plata para cerrar una empresa que él tenía abierta, una unipersonal. Y fue al BPS y le dijeron, no, tiene que pagar todo esto. Le dije, vamos a orar. Y lo llamaron que solamente tiene que pagar la última boleta. Y le habían dicho que no se podía jubilar. Y lo llamaron que la semana que viene empieza los trámites para jubilarse. Así que esa es lo más grande. Quiero saludar a los que nos visitan por primera vez. Tenemos una visita de España. Sea bienvenida, hermana, a este lugar. Que Dios le bendiga. Su nombre era Neda. Neda, bienvenida a este lugar. La recibimos con un aplauso desde España. ¿Nos visita?
Ya hay un contacto más, Fabiana, para España, ¿eh? Bueno, felices por lo que hizo Dios con los muchachos y agradecido a Maxi, era verdad, y a ustedes que nos visitan hoy. ¿Y hay alguien más que nos visite por primera vez hoy aquí? Okay. Bienvenido, bienvenido al culto, bienvenido. Venías a los jóvenes, a la reunión, bienvenido. Bueno, ayer hablamos del amor y llegamos a una conclusión con Juan y con los que estábamos ahí, que a veces se dice en la iglesia no hay amor. Sí, en la iglesia hay amor, porque la iglesia es la novia de Cristo y en la iglesia está Cristo, en la iglesia hay amor. A veces no hay el amor suficiente en nuestros corazones que debería haber, pero en la iglesia hay amor. No podemos decir que no hay amor en la iglesia, porque en la iglesia está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y Dios es amor. Entonces, en esta madrugada, en esta noche, yo estaba pensando cómo a veces también el no sentirnos amados o no conocer a Dios a cabalidad nos puede hacer pensar que Dios no nos ama y nos puede hacer retroceder, incluso quedarnos estáticos en el pasado. Meditaba en un pasaje que le gusta mucho a mi hermano Fabián, que es el pasaje de Mefibosé. Él era de la realeza. Su nodriza corriendo con él, cuando era un niño cae, él queda paralítico y así vive su vida hasta que David asume como rey y dice la famosa frase: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia por amor a mi amigo Jonatán? Dice, sí, hay uno que vive en Lodebar, que Lodebar significa pastos secos, lugares desérticos, y se llama Mefibosé, pero es tullido. Ya le ponen una condición. Y David dice, no importa que sea tullido, no importa que sea paralítico. Si es de la realeza, su lugar no tiene que estar allí, su lugar tiene que estar en el palacio. Así que lo mandan a buscar, y Mefibosé, que había huido de David mucho tiempo porque tenía miedo, cuando lo ve venir, la frase que él dice es: ¿quién es este perro muerto? Para que su siervo piense en él. Miren el concepto que Mefibosé, alguien de la realeza, tenía de sí mismo. Se creía un perro muerto. Entonces lo primero que tenemos que entender, que como cristianos, nosotros no somos cualquier cosa. Somos hijos. Y si hijos, coherederos con Cristo. Y dice que estamos sentados. Estamos ahora, no que estaremos. Usted puede entender que está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ni el presidente, ni los legisladores, ni los diputados, ni nadie encumbrado de este mundo puede sentarse en el lugar en el que está sentado usted, a menos que acepte a su Señor, a Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Así que David lo ve y dice, no vas a estar más en ese lugar. Ese no es tu lugar. Pero este hombre estaba arraigado a ese lugar. Hasta que David dice, yo te voy a devolver todo lo que era la casa de tu padre y vas a comer conmigo siempre en mi mesa. Él era tullido, lo tuvieron que traer, era paralítico. Y Dante Gebel suele decir, usa la frase del mantel, que cubre nuestras incapacidades y habla como ese mantel de la gracia de Dios. Yo te pregunto y me pregunto en esta mañana, ¿quién de nosotros podría estar sentado aquí si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cuántas incapacidades hay en nuestra vida? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que si nosotros nos miramos a nosotros mismos, no calificamos para ser hijos de Dios? Pero el amor de Dios cubre multitud de pecados y nos hace aceptos delante de Dios. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarte de soltar tu pasado. Ya no eres quien eras. No, pero ¿cómo que no soy quien eras? Si mi cédula sigue diciendo que soy Leonardo García. No, ya no eres quien eras en el mundo espiritual. Antes estabas estábamos presos del príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo, con minúscula, Satanás. Pero cuando aceptamos a Jesucristo todo cambió. Fuimos traspasados de ese reino oscuro al reino de esa luz a través de Cristo Jesús. Y por ende tenemos que saber quiénes somos y que yo ya no soy aquel que antes era. Alguien dice que cuando Jesús perdona nuestros pecados,
toma nuestros pecados y lo echa en lo profundo del mar y pone un cartelito para los cristianos: prohibido pescar. O sea que no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido, las equivocaciones que hayamos tenido, nosotros somos hijos de Dios. Y quiero una primera imagen allí de un hombre que tuvo que olvidarse de sus errores, porque si no, no podía cumplir su misión en esta tierra. Y si vos y yo no nos olvidamos de nuestros errores y aceptamos nuestras equivocaciones y entendemos que nos equivocamos, pero no podemos vivir atados al pasado, si nosotros no comprendemos eso, no podremos servir al Señor con libertad jamás y no disfrutaremos el cristianismo como debemos disfrutarlo, porque el cristianismo es para disfrutarlo. Somos personas, somos un espíritu viviendo una experiencia corporal temporalmente en esta tierra, pero nuestra vida es eterna. Usted no va a morir, porque no morirá jamás, dijo. O sea, moriremos físicamente, pero espiritualmente tenemos vida. Y ese hombre es Moisés, desmejorado por el tiempo había pasado en él. 40 años en el desierto, recibiendo sol, cuidando ovejas que no eran ni siquiera de él. Un hombre que había sido rescatado maravillosamente por Dios cuando era bebé. Un hombre con propósito que a sus 40 años, con todo el vigor, cometió un error, se equivocó. Y han pasado 40 años y él se enfrenta cara a cara a Dios. Dios se le aparece en una zarza. Y él tiene que escoger. Y él tiene que ver en la vida. Yo me anoté por aquí. ¿Se imaginan a Moisés? Este hombre es Moisés, dudando del perdón de Dios, ¿se lo imaginan? Él era un asesino, un prófugo de la justicia egipcia. Sus planes de caudillo habían caducado hacía 40 años atrás. ¿Lo recuerdan? Éxodo 2, del 11 al 15, dice así: Moisés huye de Egipto. Éxodo 2, versículo 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, 40 años tenía, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes. Moisés creyó que se iba a escapar de la mirada de Dios. Miró a todas partes y, viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. 40 años han pasado en la imagen que vimos al principio. Moisés había desistido de su propósito, pero Dios no había terminado con él. ¿Cuántas veces nosotros creemos que Dios desistió de nosotros a causa de nuestro error y fracaso? Decimos: no, ya Dios no me va a usar, ya Dios no me va a perdonar, Dios no va a contar conmigo. Pero Dios sí sigue contando con nosotros, porque Él no es como nosotros. Y porque hay algo que tenemos que aprender como cristianos, es perdonarnos a nosotros mismos. A veces perdonamos a los demás y no nos perdonamos por nuestras malas decisiones. Así que Dios no había terminado con él. La zarza ardió una vez más para él en Éxodo capítulo 3. Moisés tenía 2 opciones, como vos tenés 2 opciones hoy. Como yo tuve que tomar 2 opciones cuando se me fue llamado al ministerio. No soy capaz, tengo errores, soy un pecador. ¿Qué voy a hacer al frente de una iglesia? Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que son llamados. Si nosotros creemos que por nuestra fuerza y nuestra capacidad vamos a alcanzar algo, estamos en el horno.
Porque bien dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que no es con ejército, que no es con fuerza, sino que es con su Espíritu Santo. Así que tiene que tomar una decisión, Moisés, seguir mirando hacia atrás, hacia sus 40 años, hacia el pasado, darse vuelta y mirar, yo soy un asesino, yo maté, tuve que huir, soy un prófugo. ¿Cómo el Dios Santo se me presenta en la zarza? A ver, a mí voy a caer muerto, como decía Isaías en el capítulo 6, porque han visto mis ojos, decía Isaías. Así que él tiene que tomar dos opciones: seguir mirando hacia atrás, hacia su pasado, o escuchar la voz de Dios, que le dice así, miren, Éxodo 3, 10 al 12. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Miren Moisés. Pero Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón otra vez? No es quien tú seas, es quien va contigo. ¿Quién soy yo? No, Moisés, no importa quién seas vos. No importa quién seas tú. Importa quién va contigo. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Éxodo 3 del 10 al 12. Estas son las palabras de alguien que aún estaba atado a su pasado y a sus errores. Pero miren qué interesante. Al tener un encuentro con Dios y aceptar su amor y perdón, siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo. Esta vez no con fuerza humana, sino con la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tú dices, pastor, es que Dios a mí no me habla. A Moisés le habló audiblemente. Yo solamente anoté un versículo para que me diga si te habla o no. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te acaba de hablar el Señor. ¿Por qué Él habla? A través de su palabra. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. ¿Se imaginan? Pone otra imagen, por favor, de otra persona. Me encanta esta persona. Esta persona era un religioso empedernido, que había aprendido a los pies de Gamaliel. Esta persona es el apóstol Pablo, otro asesino, otro que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y es tremendo. ¿Se imaginan al apóstol Pablo dudando del amor de Cristo? Él había perseguido cristianos, los sacaba fuera de las casas con amenazas y los encarcelaba. Incluso estaba de acuerdo con la muerte de Esteban por lapidación. Sin embargo, cuando Jesús se le presenta en el camino a Damasco, él siente el perdón de Jesús. Esto es tremendo. Si vos no te sentís perdonado por el Señor y te seguís acusando por tus errores pasados, nunca va a poder fluir la presencia de Dios a través de tu vida como Dios quiere que fluya. Porque para consolar a otros, primero tenemos que ser consolados. Porque para sanar a otros, primero tenemos que ser sanados. Para mí es inadmisible, aunque sé que pasa, que cristianos con años en la iglesia aún estén atados a su pasado. Eso no puede suceder. Porque cuando venimos a Cristo, las cadenas son rotas y las maldiciones son quebrantadas. Y nuestros errores son perdonados. Y nuestros pecados fueron, yo no sé si hay algún asesino aquí, pero aquí estamos hablando de 2 asesinos. Le habían quitado la vida a otra persona. Si yo fuese Dios,
gracias a Dios no lo soy, me falta muchísimo, yo no buscaría un asesino. Pero Dios tiene esa capacidad de demostrar su amor y de usar a las personas más vulnerables, a las que nadie usaría para manifestar su gloria. Porque la Biblia dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes y a los entendidos. Yo no calificaba en mi familia para ser pastor. Somos 5 hermanos, era el peor de los 5. Tengo mi prontuario, usted porque me conoció antes. Pero a Cristo le pareció que nosotros éramos importantes. Y entre más de 7.000 millones de personas en el mundo, Él nos escogió a nosotros para derramar su gloria y manifestar su misericordia en nosotros, que estamos llenos de errores y pecados. Por eso la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Así que, ¿se lo imaginan al apóstol Pablo? Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. En un instante. Yo no puedo creer, en un instante. Por eso necesitamos orar para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a los que escuchan su palabra y sean convencidos y convertidos de sus malos caminos. En un instante, el Espíritu Santo hizo lo que nadie puede hacer. En un instante, el duro corazón de piedra de Saulo es quitado y él pudo aceptar el amor y el perdón de Dios a través de la convicción que solo el Espíritu Santo le puede dar. ¿Qué diferencia hizo en su vida? Nuevamente un hombre frente a 2 opciones. Culparse por lo que había hecho, autocondenarse por su pasado o aceptar que no podía quedarse estancado en su pasado y debía mirar siempre hacia adelante. ¿Usted se siente perdonado por el Señor? ¿Por qué sigue atado a su pasado? ¿Por qué sigue culpándose por sus errores pasados? La máquina del tiempo no se ha inventado aún. Hay muchas cosas que yo no haría que hice si pudiera volver atrás. Pero como sé que no puedo volver atrás, tengo que aceptar mis equivocaciones y las consecuencias de mis malas decisiones, convivir con ellas, porque por más que vinimos a Cristo y somos perdonados, las consecuencias nos persiguen. A David le persiguieron las consecuencias por haber pecado. Pero David aceptó el perdón de Dios. Y él dijo en el Salmo 51 algo que a mí me impacta. Devolveme el gozo de la salvación. Los cristianos deberíamos estar gozosos. Está de todo tiempo gozoso, dice la Biblia. Sin embargo, usted porque no vive lo que vivo yo, pastor. ¿Y usted qué sabe que yo vivo? En todos lados se cuecen habas, ¿eh? Tenemos que aprender a mirar hacia adelante y entender que aunque no lo entendamos, humanamente hablando, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito en Cristo Jesús. ¿Usted se siente perdonado? ¿O aún se culpa por los errores del pasado que ha cometido? Pregúntese. Después de este encuentro personal con Jesús, la vida del apóstol Pablo dio un giro de 180 grados. Y nunca más volvió a ser el mismo. Él nunca olvidó dónde Dios lo sacó, pero tampoco se autocondenó, flagelándose emocional y espiritualmente por sus errores. Tenemos gente sirviendo a la iglesia que emocionalmente y espiritualmente se autoflagelan. Mire, si usted está sirviendo en algún área, no debemos fingir. Debemos ir a los pies del maestro y decirle cómo nos sentimos. Que no sea el ocupar un lugar en el ministerio algo que nos haga ocultar nuestras heridas emocionales y espirituales solo por lo que dirá la gente, porque nos estaremos derrumbando anímicamente, espiritualmente, interiormente, y llegará un día donde no podemos soportar más las cargas.
No importa, ¿qué importa lo que diga la gente? Importa estar sanos y fuertes delante del Señor. Y el cristiano puede, aún en medio del dolor, la enfermedad y las circunstancias adversas, estar fuertes en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces queremos decirle a los demás qué hacer cuando nosotros no lo hacemos. Vos tenés que perdonar y nosotros no perdonamos. Vos tenés que sanar y nosotros no estamos sanos. Por eso a veces tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos. Y si nuestro examen personal no arroja nada, aún así tomar la actitud que tomó David. Examíname, Señor, y muéstrame si en mí hay camino de perdición y llévame o guíame por el sendero eterno. A veces la ciencia, la psicología toma el término de represión. Reprimimos lo que sentimos porque sabemos que no perdonar está mal. Entonces nosotros, Marcelo, sí. Capaz que yo no te puedo ni ver, Marcelo. Entonces lo sano sería tomar a Marcelo. Yo me tengo que tomar un café en esta semana con alguien. Y le dije, nos vamos a tomar un café. Y vamos a conversar y nos vamos a decir todo lo que nos tengamos que decir. Porque es sano. Porque eso sana el alma. Eso cicatriza las heridas. Y dice, hey, no es necesario un café. Si yo me quiero tomar un café con esa persona y verlo cara a cara y que me diga todo lo que me tenga que decir. Y si yo tengo que aceptar algún error que he cometido, seguramente todos cometemos errores. El pastor también comete errores. Le voy a decir, ¿sabes qué? Tenés razón. Él también me va a escuchar. Así deberíamos, las personas civilizadas y más dentro de la iglesia, aprender a convivir con nuestras diferencias, nuestros errores, nuestras dificultades. ¿O por qué la Biblia dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros? Y algunos son más fáciles de soportar que otros. ¿O no? Algunos me recontra soportan acá. Y otros me soportan un poco y otros no me soportan nada. ¿Qué usted cree que todos aman al pastor? No vamos a andar mintiendo entre nosotros. Pero tenemos que amarnos. A pesar de todo. Él nunca olvidó donde Dios lo sacó y no se flageló. Él mismo dijo así, miren, Filipenses 3, del 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En el original dice por estiércol, caca de vaca. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, miren qué interesante. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidándome que era un asesino, que perseguía a la iglesia. Dios ya me perdonó, yo me perdoné, tuve un encuentro con Cristo. Él me llamó a ser el mejor evangelista del Nuevo Testamento. Yo no voy a dejar que mi pasado y mis errores me condenen, me aten y no pueda servir con libertad. Me extiendo a lo que está delante porque yo ahora soy de Cristo y Él ha perdonado todos mis errores. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hasta lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y abra su corazón. Aceptar el perdón de Dios y sentir la seguridad de su amor nos permitirá
quitar la mirada del pasado y levantar la vista hacia lo que está adelante. Por favor, Lucas 9, 62. Hay una imagen allí que quiero compartir con ustedes. ¿Ya viene? ¿Ven todos ahí bien? ¿Vio que está con mayúscula ninguno? ¿Ninguno es? Ninguno. Ninguno. Otra, diga, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Isaías 43, 18 y 19 dice así. Isaías 43, 18 y 19. ¿Lo dejo encontrar? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Quien vive continuamente mirando el pasado, es decir, mirando hacia atrás, tiene la tendencia a deprimirse. No vive el presente y no tiene capacidad de vivir y planificar para el futuro. ¿Por qué? Porque está atado al pasado. Alguien dijo, mira tu pasado, y dijo, yo no tengo que mirar, yo ya no estoy allí. Yo ahora estoy aquí. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso Moisés dijo, fui un asesino, era un asesino, ahora soy un siervo de Dios. Saulo dijo, era un asesino, era un perseguidor de la iglesia. Pero la misericordia de Dios llegó a mi vida y mi vida cambió. Yo ya no soy aquel borracho, ya no soy aquel drogadicto, ya no soy aquel mujeriego, ya no soy aquel ladrón. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. No podemos vivir atados al pasado. Tenemos que sanar. Tenemos que salir de allí. Estamos acá, pero nuestra mente está allí. Tenemos que aprender a ser libres. En el primer pasaje que hemos leído, Jesús le habla a los que han puesto la mano en el arado, es decir, a los que están sirviendo en el reino de Dios. No le habla al que recién se convirtió. Le está hablando a los cristianos de años. Ninguno que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de seguirme, no es digno para el reino de Dios. No es fácil dejar cosas atrás y muchas veces nos cuesta perdonar y perdonarnos. Muchas veces hay arraigos o apegos que nos siguen y quieren detenernos en nuestro caminar con Dios. Él nos da una advertencia. Deja de mirar atrás. ¿Cuántas veces en la vida acarreamos cosas de nuestro pasado que nos hacen mal? Yo soy así porque a mí me criaron así. Es lo que viví de chico, mi padre también era así, etcétera, etcétera. Y aunque ahora somos cristianos, algunos lo somos hace décadas, hay parte de nuestro corazón que aún sigue en el pasado y no se lo hemos entregado al Señor. Quiero hacer una aclaración bastante fuerte. Según puedo comprender, podemos tener la mano en el arado y estar mirando hacia atrás. O sea, podemos estar sirviendo en algún área en la iglesia y aún así
no ser aptos para el reino de los cielos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude realmente a vivir como dice 2 Corintios 5:17, perdón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. ¿Está usted en Cristo? Es una nueva criatura. Las cosas viejas ahora son todas hechas. Que Dios nos ayude. Quien sostenía el arado debía elegir un punto fijo donde dirigir el arado para no torcerse y hacer un mal trabajo. Si la persona se distraía o miraba hacia atrás, el resultado sería un mal trabajo o el surco torcido. En el reino de los cielos sucede igual. Si quitamos la mirada de Cristo, y Hebreos 12:2 habla de poner los ojos en Jesús, y miramos hacia atrás, hacia nuestro pasado o errores cometidos, corremos riesgo de desviarnos del camino y hasta no ser aptos para el reino de los cielos. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy mirando hacia atrás? ¿Reprochándome mis errores, malas decisiones o culpando a los que me lastimaron sin poner mi mirada en Dios? Hoy en día se anima a los cristianos a involucrarse en la obra y producir para el reino, pero la realidad es que primero deberíamos enseñarle a sanar su pasado, perdonar y olvidar. Un cristiano que pone la mano en el arado y no perdona, no importa los títulos o credenciales ministeriales que ostente, no importa cuánto haga en la iglesia, tarde o temprano Dios le confrontará con su pasado, no para quitarle el reino, sino para que sea eficaz y productivo en lo que emprenda. No puedo evitar pensar cuántos de nosotros, aún con años en la iglesia, seguimos de alguna manera mirando hacia atrás. Deberíamos, repito, ser los más felices de la tierra. Y tenemos una de las tasas más altas en depresión, en angustia y tristeza dentro de la iglesia y de la adolescencia. Algo estamos haciendo mal. O no hemos comprendido el amor de Dios, o no hemos tenido un encuentro con el Señor. Hablaba en estos días con una persona de más de 30 años de cristiano y conmovió mi corazón. Mi pregunta, y yo me voy a ocupar de que conozca al Señor. Mi pregunta fue, ¿tuviste alguna vez algún encuentro vos tuviste un encuentro con el Señor? Y me dijo, no, me bauticé, cantaba en la iglesia, hacía cosas en la iglesia, pero no conozco al Señor. Me partió el corazón. ¿Cómo puede ser? No estamos hablando de alguien que viene por primera vez o segunda vez. 30 años de cristiano y aún no tuvo un encuentro con el Señor. Un cristiano que pone la mano en el arado y no perdona está arando torcido y no es apto para el reino de los cielos. Cristianos sanos producen buenos frutos y surcos rectos. Pastores y líderes sanos producen congregaciones saludables. La decisión siempre será nuestra. No importa el pasado improductivo, si Jesús está y nos da una orden, es mejor obedecerle, aunque hayamos fracasado muchas veces. Lucas 5, 5 y 6 dice, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas por tu palabra echaremos la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. No importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas caído, hoy es un buen día para dejar el pasado atrás, para perdonarte y perdonar
y comenzar a mirar hacia adelante. Levanta la cabeza, muchacho. Levanta la cabeza. Mira la cruz. Deja de mirar para el piso, deja de mirar para atrás, deja de autocondenarte porque Dios ya te perdonó. Deja de autoflagelarte emocional y espiritualmente. No podés cambiar lo que hiciste mal. No puedo cambiar lo que hice mal. No se trata de qué hago de qué me pasa por lo que hice. Se trata de qué hago con lo que hice mal. Puedo dejar que eso me ate y me amarre y me llene de rencor, de angustia, de falta de perdón. O puedo usar eso para catapultarme a nuevos horizontes con el Señor. Esto pasa mucho aún en las parejas. Viven recordando el pasado. Y si usted perdonó, no se toca más el tema. ¿Perdonó? Tenemos que entender que el Señor está con nosotros. El apóstol Pablo nos dejó un sabio consejo. Yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Mateo 4:17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú no puedes arar derecho en el reino de los cielos si continuamente estás mirando hacia atrás. Necesito resaltar que el reino de los cielos no es algo lejano. El reino de los cielos está acá entre nosotros. Algunos dicen: cuando llegue al cielo voy a disfrutar de la presencia de Dios y no voy a estar más triste, no voy a estar más amargado y voy a ser libre. Podés no estar triste ahora, no estar amargado ahora, ser libre ahora y disfrutar de la presencia de Dios ahora, porque el reino de Dios vive en tu corazón. Tenemos que entender. Leímos Isaías 43, 18 y 19. No acordáis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Dicen que un mensaje termina cuando termina. Y me escribió un montón de cosas. Pero va a ser para otro día. La calidad de un mensaje no debe medirse por el tiempo, sino por las que las personas se llevan cuando se van de la iglesia. Y el Espíritu Santo me dice que no predique más, que ya es suficiente. Si vos o yo sigo mirando hacia atrás, el resultado no va a ser el que Dios quiere que sea. Si vos y yo nos seguimos culpando, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, si no hubiera ido a tal lugar, si no hubiera, ¿cómo hizo David? Dice: en la primavera, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio y se puso a pasear ahí y miró a Betsabé bañándose desnuda. No había calefón, por eso era en la primavera. El tiempo era agradable para bañarse así. Y él pecó. ¿Por qué? Porque en vez de estar en la guerra, se había quedado con la comodidad de su palacio. Después él llamó a Betsabé, se acostó con una mujer que no era la de él, la embarazó, trajo a Urías Eteo a su casa, lo emborrachó. Urías Eteo amaba tanto al rey que en vez de ir a su casa, que quedaba cerquita a estar con Betsabé, se quedó durmiendo a las puertas del palacio. Un santo Urías. Se despertó David y lo vio: este está acá. Dice: no, los otros están en guerra y yo voy a ir a mi casa. Ese hinchón de oreja para David. Vos que sos el rey, en vez de estar allá, que te quedaste acá. Así que él dice: pongan a Urías en lo arrecio de la batalla adelante. Y lo mata, lo hace matar. Y
David dice, ya está. Van a pensar que el bebé que tiene Betsabé era de Urías, así que yo me libré. Y viene Natán y lo confronta. Y le dice, y David se arrepiente. Y las consecuencias de ese pecado lo siguieron. Nunca se retiró la espada de su casa, hubo sangre, se levantó un hijo contra él, no pudo construirle la casa al Señor. Pero David escribe el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. Y entonces él dice, ten misericordia de mí, oh Señor. Y él tiene dos opciones, como estos dos y como la que tenés vos, y cierro acá. Se terminó. ¿Por qué no fui a la guerra? Le cantaba alabanzas mientras no era nadie. Ángel decía, a veces Dios nos prospera y maté a Goliat, me había librado de los osos y los leones, maté a Goliat, me libró de Saúl y la embarré. ¿Y la embarramos o no la embarramos a veces estando en el cristianismo? Pero tengo dos opciones. Dejar mi propósito y decir, Señor, no cuentes más conmigo. O aceptar el amor y el perdón de un Dios que no es como nosotros, sino que nos está esperando para abrazarnos, limpiarnos y darnos nuevas oportunidades. Y fue sabio David. David dijo, acepto tu perdón. Cumplo con mi propósito. Cumplo con mi ministerio. Y Dios es tan bueno y tan justo que no barrió para abajo la alfombra el pecado de David. Porque Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, David. Y lo dejó ahí. Si cayó David, el dulce cantor de Israel, porque también podemos caer nosotros. Alguien dijo, y ahora sí cierro, el problema no es caer. El problema es no levantarse nunca más. Por eso en esta mañana Dios ha sido bien claro. Necesitamos como pastores tener un grupo de líderes y de miembros que no miren más para atrás. Los israelitas querían volver a Egipto porque se aburrieron del maná. Lucas 9:62. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno o apto para el reino de los cielos. ¿Qué vas a hacer? Hoy el Señor te presenta dos opciones. Seguir mirando hacia atrás y atado a tu pasado, o mirar hacia adelante. No la iba a usar este ejemplo, porque después Lore me dice, otra vez el elefante, pero el público se renueva. A mí me encanta este ejemplo porque es real. El elefantito nace chiquitito, le atan una piola en la pierna trasera, ponen una pequeña estaca y lo dejan ahí toda la noche. El elefantito lucha y lucha por zafarse, no puede, hasta que se queda sin fuerzas y se queda tirado hasta el otro día. Al otro día lo toman y con esa misma estaca lo entierran en otro lugar. Entierran la estaca en otro lugar y lo colocan en otro lugar. Y el elefantito va creciendo, ¿vio? Y ya es un elefantito adolescente. Después es un elefantito joven. Y luego es un elefantito adulto. Y lo siguen atando con la misma estaca que lo ataron el primer día cuando era un bebé. El elefante, ahora grande, con años en la iglesia, podría sacarse esa estaca solo con un sacudón. Pero en su mente cree que no va a poder y no lo va a lograr, porque no pudo en el pasado. Se me hace que muchos de nosotros, ya crecidos en la fe, ya no elefantitos, y alégrese que le digo elefantito y no cucaracha.
otro ratón, ¿no? O sea, no elefantito. Siendo grandes y con años en la fe, en vez de sacudirnos de nuestro pasado, seguimos atados a esa pequeña estaca de dolor, de falta de perdón o de tristeza que nos produce amargura. Hoy es el tiempo donde Dios te va a hacer libre de eso. ¿Amén? Te doy gracias por tu sinceridad. Para sanar hay que reconocer. Y cuando reconocemos, el Señor viene y nos hace libres. ¿Saben? Podría orar por todos ustedes, pero no lo voy a hacer. Porque hay decisiones que son personales. Así que allí en el lugar donde usted está, se va a poner de pie y va a orar conmigo y va a decir: Señor, mostrame la estaca a la cual estoy atado, porque yo quiero sacudirme en esta mañana y quiero ser libre de mi pasado, porque quiero servirte con libertad, porque quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva, porque quiero aprender a perdonar y a perdonarme, porque quiero ver tu gloria sobre mí y porque como pastor yo entiendo que la iglesia es un hospital de enfermos, pero no podemos estar sangrando por las mismas heridas toda la vida. Así que allí donde usted está, abra su corazón con el Señor y ore con el Señor.